Bien, hoy vamos a intentar explicar lo que es un plato de garras, de qué se compone, cómo actúa, cómo trabaja, qué mecanismos lleva y sobre todo a sacarle el máximo de rendimiento y que nos sea realmente útil, que el agarre que hagamos siempre sea eficaz, eficiente. Vamos a desgranarlo, un plato de garras, cómo actúa, de qué se compone, cómo trabaja. En una palabra, algo que normalmente no está muy al alcance de mucha gente, creo que será importante que a la hora de adquirir su primer plato de garras sepan realmente lo que están adquiriendo. Normalmente la gente suele hacer, cuando adquiere su primer plato de garras, suele hacer una pregunta y es ¿y cuánto agarra? ¿Y cuánto podré agarrar? ¿Y cuánto? Bueno, vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a ver que el agarre sea bueno, que el agarre sea malo, que el plato no sufra y, en definitiva, que cuando adquiramos nuestro primer plato de garras sepamos lo que estamos adquiriendo. Bueno, el plato de garras se compone de un cuerpo más grande, más pequeño, dependiendo del tamaño y del torno que hayamos seleccionado, ¿no? En su interior va una corona que va dentada y una espiral. La corona es la que engrava donde va sujeta la llave. Aquí se inserta la llave y el piñón lo que hace es hacer girar esta pieza, que a su vez hace girar, abrir y cerrar estas piezas, que son las garras de arrastre. Al ser en espiral, abre o cierra. Bien, vamos a empezar por la parte trasera. Es importante que cuando tengamos el plato de garras montado en el torno y apretemos una pieza, utilicemos siempre la llave que lleva de serie y nunca trabajando solo de uno de los dos engraves. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los engraves puede estar empezando a tomar contacto con las estrías y puede no ser muy bueno el agarre. Esto hace que sufra y sufra un desgaste, mientras que si vamos compaginando en uno y en otro punto, uno y otro, los piñones de engrave siempre engravarán bien. Este desgaste que aquí se aprecia que va sufriendo se evitará en lo posible. Bien, dicho esto, tened en cuenta siempre de utilizar, como he dicho antes, la llave de serie. No utilizar palancas excesivamente, esto ejerce una fuerza brutal. No es necesario, ya lo iremos viendo en adelante, pero ya veréis que no es en absoluto necesario. Siempre utilizando la llave que lleva de serie. Y en cualquier caso una lo más parecida posible. Luego, aquí tenemos las garras de arrastre, las garras que se llaman de arrastre. Todas estas garras llevan un número, van numeradas. Esto es lo que indica la escala, la 1, la 2, la 3 y la 4. Y en el primer plano observaréis que las ranuras que llevan van increciendo, en escalera, van de mayor a menor y en este sentido. ¿Veis? Aquí apenas tiene pestaña, mientras que aquí tiene muchísima pestaña, y esta también. Esta tiene la misma pestaña y espacio detrás. Esta no tiene la pestaña muy fina delante y sin pestaña detrás. Esto es lo que hace que las garras abren o cierren cuando se están rodando en la espiral. La espiral lo que hace es abrir o cerrar las garras. Bien, es importante que observéis esta circunstancia de que en algún caso, sobre todo la garra número 1, generalmente tiene la pestaña muy fina, al igual que la corona. El inicio de la corona es muy fino.
Cuando la garra está totalmente abierta, solo engrava, también con un primer plano lo veréis mejor, apenas engrava en una parte muy débil contra otra muy débil. Por consiguiente, es más que probable que en un momento determinado pueda llegar a romper. De ahí que no se recomiende que el plato trabaje constantemente a la máxima apertura. Para esto hay diferentes tipos de garras que después iremos adaptando, ¿no? Lo ideal es que trabaje en 2 ranuras, 1 y 2, aunque esta sea más fina, pero al menos tiene una que es de grosor suficiente. Bien, veremos que las garras deben de estar lo más cerradas posible, siempre y cuando formen la circunferencia del diámetro seleccionado. En este caso son más pequeñas, son para el mismo plato, pero son más pequeñas para agarrar cosas más pequeñas. Este es el agarre perfecto y este también. Luego lo veremos en un pedazo de madera que hemos diseñado al efecto, ¿no? Bien, esto es una pieza metálica que se tornea y luego se divide en 4 partes. A medida que las garras la van separando, va perdiendo la circunferencia. Y es cuando solo agarran los puntos y hacen que el agarre sea muy deficiente. Y a la vez, como hemos explicado o explicaremos, el mecanismo del plato sufra excesivamente y es muy probable que en un momento determinado llegue a romper. Por consiguiente, tenemos que agarrar siempre que podamos, Esto no significa que en algún momento no podamos hacer un agarre más grande, cuando la circunferencia sea la perfecta, la idónea. Esto hace que el agarre sea muy bueno, que el plato no sufra y la vida útil del plato dure mucho más. Bien, cuando desmontemos el plato de garras para hacer el mantenimiento, no requieren de grandes mantenimientos, pero sí que es cierto que el polvillo se va incrustando y llega un momento en que se produce una pasta que hace que no actúe demasiado bien. Bien, se desmontan las garras y se vuelven a montar. Desmontarlas es muy fácil porque abriendo salen, ¿no? En cualquier caso, el volverlas a montar es un sistema muy sencillo también. Cada garra, como hemos dicho, va numerada y la espiral tiene una entrada, ¿no? Cuando va asomando la entrada, colocamos la garra 1 hasta que haga tope. Vigilamos que nos vaya saliendo por la 2. Volvemos a meterla. Vigilamos que asome el inicio por la 3. Y están perfectamente colocadas. En cualquier caso sí que es conveniente comprobar que asomen igual todas ellas. Y luego pues ponemos las garras que más nos interesen. Bien, con el plato desmontado ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, ello incide en que en un momento determinado pueda romper porque hemos abusado de la llave o no hemos utilizado los 2 puntos de anclaje. En este caso, si lo observáis, la corona ha roto. Es lo que tenemos que evitar. Bien, vamos a ver los agarres. Fijaos en esta pieza. Esta pieza ha sido agarrada con este plato y con estas garras. Por una parte tiene un diámetro y en la otra tiene otro diámetro, ¿no? Bien, lo que hemos hecho ha sido, para que se aprecie bien, lo que hemos hecho ha sido manchar el interior de la garra con un rotulador que no sea permanente,
porque si es permanente seca y no marca, ¿no? Y entonces hemos agarrado una pieza grande, relativamente grande. Y entonces lo que hemos conseguido ha sido un agarre muy deficiente. Esto lo que ha hecho es, nos ha marcado estos puntos de agarre. 8 puntos de agarre, son muchos puntos de agarre, evidentemente, pero son muy deficitarios. ¿Por qué? Porque al ser las esquinas de las garras, aquí se apreciará bien también con un primer plano, en una zona de la madera pueden que se incrusten más y en otras menos. Puede que en una zona encuentren más resistencia y en otra menos, sobre todo cuando sea madera a contraveta. La parte en que, digamos, estaría la albura de la madera ofrece mucha menos resistencia que donde viene de testa. Aquí encontraría más presión y aquí menos. Por lo tanto, estas puntas se incrustarían más que estas. Por lo tanto, este agarre puede considerarse deficiente. Deficiente en cuanto a seguridad y deficiente en cuanto a la salud, entre comillas, de la vida útil del plato. Cuando está trabajando así, como he dicho antes, está trabajando al borde de la espiral. Es posible que en un momento determinado pueda llegar a romper. O sea, por consiguiente, este agarre solo sería en casos más o menos extremos. Para esto, pues como os he dicho antes, hay diferentes tipos de garras, más grandes, más pequeñas, dependiendo del agarre que tenemos que hacer, tenemos que adaptar las garras que nos sean adecuadas para la labor que vamos a hacer. Bien, ¿veis? Este mismo agarre es fantástico. Apenas agarra sobre 1 milímetro y, sin embargo, toda la circunferencia de las garras está agarrando. Solo deja de agarrar estos puntitos rojos. Si además, como en este caso, hacemos que la garra tope sobre un escalón plano, el agarre es mucho más eficiente. Este es el agarre perfecto, sin necesidad de ningún grosor, baste 1 milímetro incluso. Y el agarre es francamente bueno. No olvidéis esto porque la integridad del que tornea, la vida útil del plato, todo esto son factores muy a tener en cuenta a la hora de elegir o seleccionar el plato de garras. Otra cosa en la que quería hacer hincapié es en los tornillos que sujetan las garras. Bien, estos tornillos normalmente son con una llave Allen. No hace falta apretar en exceso porque en un momento determinado nos podría incluso la llave desgastarse y nos va a costar mucho sacarlas, y si oxidan y se incrustan es francamente complicado sacar el tornillo después. No hace falta una presión desmesurada para apretar el tornillo, sencillamente que lo sujete y no hay ningún problema, porque aún con la vibración pudiera aflojar el tornillo, la pieza que lo agarra no deja que salga. Por consiguiente, no es necesario apretar en demasía, no hace falta ninguna gran presión. Y si en un momento determinado os ocurre que la llave no engrava bien, no insistáis porque al ser hexagonal llega un momento en que se desgasta completamente y la llave no actúa ni para apretar ni para desapretar, que es cuando viene el problema. Tenéis que acudir a un mecánico o haceros con una pieza de estas, que lo que hacen es
incrustarse en el tornillo, con un golpecito ella afloja, crea unas estrías, aquí se verá mejor, y hace que el tornillo afloje correctamente, y sustituir el tornillo. Bien, ahora ya sabemos cómo es un plato por dentro, y antes de montarlo al torno también nos conviene seguir una serie de directrices bastante importantes. Una es la velocidad a la que puede trabajar el plato. Los platos, no porque sean completamente cilíndricos ni estén equilibrados, pueden trabajar a la velocidad que uno quiera. Normalmente entre 2.500 y 3.000 dependiendo del tamaño. Incluso algunos platos, como es el caso de este, marcan la velocidad máxima a la que puede ir. Todo esto es debido a que cuando agarramos una pieza, en este caso la pieza ya está torneada, pero antes de tornearla esta pieza pesaba pues 1 kilo aproximadamente, 1 kilo más otro kilo más la velocidad, todo esto crea una fuerza brutal y podría resentirse los cojinetes, podría resentirse el torno, dependiendo de la gama del torno, evidentemente, y lo peor sería que nuestra integridad física también podría sufrir. Bien, no olvidéis no pasar de las 3.000 revoluciones en platos de 100 o 120, y ya cuando sean más mayores, 150 o así, 2.500 revoluciones. Bien, dicho esto, hay algo que también tenéis que tener en cuenta también, y es que cuando el torno está girando, la fuerza excéntrica que ejerce el propio plato más la pieza, puede ser que en un momento determinado, cuando paremos el torno, incluso si frenamos el torno, no es conveniente frenar el torno, porque la misma velocidad podría ser que se soltara el plato del eje. Es conveniente fijarlo si se puede, fijar el plato al eje si se puede, y en caso contrario, pues andar con mucho cuidado, sobre todo en altas velocidades. En velocidades bajas no es problema, pero si el torno está girando a 2.000 o 2.500 revoluciones y lo paramos y encima lo frenamos, es susceptible de que el plato se suelte y se desenrosque del eje. Debéis tener también muy en cuenta el mantener limpio siempre el eje y, sobre todo, fundamentalmente, el asiento. Aparte de la rosca es menos determinante que el asiento. Si está mal asentado el plato, tenderá a cimbrear. Este asiento es fundamental que choque perfectamente plano con ello. No lo olvidéis, mantener siempre el eje limpio. Bueno, pues eso es todo con respecto a los platos de garra. Si seguís estas directrices, probablemente la salud del plato sea mucho más duradera y, sobre todo, vuestra integridad física también estará mucho mejor resguardada. No olvidéis estas directrices y el plato de garras os durará mucho más de lo que en principio debería.